buenos días, amadísimos hermanos, amigos y todos los que estamos reunidos en este día especial, Día del Señor, domingo, un día maravilloso que el Señor instituyó para su gloria y su honra. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes. A la comunidad cristiana en su nombre les da la bienvenida. De alguna manera, contentos, felices de estar en la brecha, trabajando para el Señor, a pesar de la situación, de los tiempos difíciles. El Señor es fiel, Él nos demuestra a través de su palabra, su fidelidad a través de sus hechos en nuestras vidas. Bien, tenemos el día de hoy una prédica muy fructífera, de mucha bendición para nuestras vidas. Nos vamos al libro de Jeremías, al capítulo 7 de Jeremías, el profeta, uno de los profetas preferidos, ¿no? Que más o menos vivió entre 500 años antes de Cristo, uno de los personajes más importantes, el profeta que llamaba al arrepentimiento al pueblo de Israel, y se ganó muchos problemas, se ganó muchos enemigos, y los enemigos fueron sus propios hermanos, el propio pueblo de Israel, porque muchas veces no nos gustan que nos digan las cosas como son o como deben ser. Muchas veces el hombre odia la reprensión. Sin embargo, la reprensión de Dios es para nuestro bien. Vayamos al capítulo 7 de Jeremías, cuyo título tiene Mejorad vuestros caminos. Yo diría un título un poco más sugestivo, Mejorad vuestros caminos y vuestras vidas. O en otras palabras, el mejorar nuestros caminos es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Vamos a ver, vamos orando primero para darle gracias al Señor por su preciosa palabra. Padre bendito, te damos gracias, te doy gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos fortaleces, porque tú nos direccionas, Señor. Aún en tu reprensión, Señor, podemos entender tus juicios, tus justos caminos, Señor, porque tú quieres lo mejor para nosotros, tú quieres lo mejor para tu pueblo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque hoy día, Señor, podemos estar contigo escuchando tu palabra que salió de tu boca, Señor, y que tú dijiste que no volverá a ti vacía, sino que sería prosperada para aquello para lo cual lo enviaste, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, a través de estas ondas, a través de este programa, y que podamos, Señor, ser fortalecidos con ella, podamos ser enriquecidos en nuestro ser interior. En el precioso nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Jeremías capítulo 7, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Qué interesante lo que el Señor nos llama, porque de alguna manera no somos perfectos y estamos en un camino de perfección. Estamos cuesta arriba, y como dice cuesta arriba, nos cuesta, no es fácil, no es sencillo andar en la voluntad de Dios. Solo a través de sus fuerzas, a través de su espíritu, podemos ser obedientes.
Pero hay que disponer el corazón. Para esto hay que disponer el corazón. Dios nos dice: mejorad vuestros caminos. El Señor me dice en esta mañana a mí: Dani, mejora tus caminos. El Señor te dice a ti, Enrique, Carlos, José, o como quiera que te llames, mejora tus caminos. Mejorad vuestros caminos. No solamente tus caminos, nos llama a mejorar nuestras obras. Porque sabido es que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Y Dios nos llama a un despertar, a un accionar en nuestra vida, a poner de manifiesto lo que sabemos hacer, nuestros dones, nuestros talentos, ponerlos de manifiesto, no para los hombres, sino para Dios. Y entonces el Señor nos bendecirá, y entonces Dios abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. En el verso 4 nos dice la palabra del Señor: no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. De alguna manera, metafóricamente, podemos entender muchas veces, podríamos decir: sí, Dios mora en mi corazón, sí, Dios vive aquí, sí, el Espíritu Santo vive en mi corazón. Pero eso debe estar reflejado a través de nuestras obras, eso debe estar reflejado a través de nuestra vida, de nuestro accionar día a día. Ve que no es fácil, porque esto implica morir cada día. El Señor mismo nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, muera cada día a sí mismo. No es sencillo, no es fácil. ¿Y qué es morir? Es sentir que ya no vivimos para este mundo, sino vivimos para el Señor. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová es este. Y los judíos se sentían orgullosos de ese lugar donde se reunían para escuchar la palabra de Dios. Pero sin embargo, vamos a ver más adelante cómo es que el Señor los reprende. Y llega un momento en que, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, reprendió a los cambistas, reprendió a los que hacían negocios dentro del templo. Y esto podría ser paralelamente podríamos, como vuelvo a repetir, podríamos estar representándolo con nuestra vida. Podríamos muchas veces jactarnos de decir: sí, soy cristiano, Dios vive en mi corazón. Pero la palabra del Señor dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Templo de Jehová, templo de Jehová. A mí mucho, cuando yo aún no conocía al Señor, mucho me irritaba cuando yo veía a alguien que se acercaba y decía: yo soy cristiano, ¿y tú? Y era un poco como que trataba de sacarme, ¿no? De hacerme sentir menos. Y en realidad muchas veces se ve mal. Debemos dejar que nuestra actitud, no nuestras palabras, sino nuestras actitudes, sean las que hablen por nosotros. Templo de Jehová, el Señor está conmigo, sí, Dios está conmigo, yo soy un hijo de Dios. Pero sin embargo, a veces podemos estar andando en mentira, en envidia, en situaciones deshonestas, y eso le irrita al Señor, que andemos jactándonos de decir que somos cristianos y sin embargo con nuestros hechos negamos la efectividad de lo que sale de nuestra boca. Pero si, dice 5, pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda. Nótese que siempre el Señor es celoso, guardián del extranjero, del huérfano y de la viuda. Siempre hace énfasis en estas tres personas. Desde hace algunos años, hermano, muchas
venezolanos han venido a nuestra tierra y algunos empezaron a sacar ventaja y a explotar pagándoles sueldos irrisorios, explotándolos, olvidándose que el Señor es celoso guardián del extranjero. No podemos pretender explotarlos, no podemos pretender pagarles sueldos miserables. Y ahí está la justicia de Dios, no solamente en el extranjero, sino en el inocente, en la viuda. Dice, y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. ¿Cuáles son esos dioses ajenos a los cuales el Señor se refiere? Son esos que se levantan en imágenes, se erigen, aquellos donde no está la presencia de Dios. Son aquellos dioses ajenos con D minúscula, aquellos dioses atrevidos de palo, de madera, de arcilla, que no tienen el poder del Altísimo. Y lo digo reverentemente porque nuestro Dios es celoso, Dios es muy celoso, porque su palabra dice que a Dios debemos amarlo y debemos buscarlo en espíritu y en verdad. Y es más, Dios no se deja ver porque Él quiere que por fe entendamos que Él habita, que por fe podemos entender que Él habita en nosotros. Por eso es que no lo vemos, pero lo podemos sentir. Podemos sentir cómo se manifiesta en nuestro ser, podemos sentir cómo entra en nuestro cuerpo y cómo ese calor, ese abrigo, ese abrazo caluroso que nos da cuando invocamos su nombre. Y así es nuestro Dios. Sin embargo, el hombre, dentro de su pensamiento perverso, busca dioses ajenos. Dioses que son para su mal, dice la palabra del Señor. Dioses ajenos para el mal vuestro, para mal vuestro. En el mundo hay no sé cuántos millones de religiones y no estoy exagerando. Hay cuantos dioses, entre comillas, dioses con D minúscula, que la gente se inclina para adorarlos. Dioses infructuosos, de madera, de arcilla, de palo, que no tienen oídos para oír, no tienen ojos para ver. Producto de la creación humana, el humanismo, hoy en día el humanismo ha creado muchos dioses, ¿no? Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, dice la palabra del Señor. Y se refiere a Israel, la tierra prometida, por eso se llama la tierra prometida, porque el Señor pronto ha de poner sus pies en el monte de los olivos. Allá en Israel el Señor ha de tomar posesión del lugar que prometió a Israel en ese lugar. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. El profeta Isaías hacía hincapié en la promesa que Dios había hecho al pueblo de Israel. Y sabido es que fueron pues dispersados. Fueron dispersados hasta lo más recóndito de la tierra. Pero en 1948 el Señor, en su misericordia, después de la Segunda Guerra Mundial, los volvió a instaurar en esa tierra bendita, tierra que fluye leche y miel. Pero nosotros nos preguntamos hoy en día y decimos, pero Israel es una nación muy próspera, es una nación que Dios ha levantado. Ahí están los científicos más grandes, la gente más sabia que el Señor haya creado. Generalmente son judíos, son la descendencia de Abraham, de Isaac, la descendencia de Jacob, los que recibieron la promesa de la bendición. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Pero sin embargo han sido contumaces y de duro corazón. Y hoy en día habitan pues de alguna manera en una lucha encarnizada con los árabes. Todavía no son dueños de lo que deben poseer, de lo que el Señor les prometió. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira
que no aprovechan. ¿A quién estamos escuchando, hermano? ¿A qué personaje de la televisión, de la radio, del cine prestamos nuestros oídos? ¿A quién estamos escuchando cuando tenemos problemas, cuando pasamos situaciones adversas y difíciles? ¿A qué amigo te arrimas? ¿A qué amigo vas a consultarle? ¿A qué persona le preguntas? Cuando el primero que debería de ser consultado es el Señor en nuestras vidas. Y dice el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal. ¿Sí? Y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Qué atrevido es el hombre. Allá en la Ciudad de México hemos visto con estupor cómo los mexicanos han creado un nuevo dios para ellos, la muerte, ¿no? Imagínense. Y le rinden culto a la muerte, imagínense. Dioses ajenos que dentro de su imaginación torcida ellos crean, pensando que rindiéndole culto a la muerte no se los va a llevar. No, hermano, todos somos susceptibles a morir. Hay tantos dioses en nuestro amado país. Si dejáramos los dioses, si abandonáramos la idolatría, este país maravilloso sería una potencia mundial, seríamos un país de primer orden en Sudamérica. Pero toda Latinoamérica le ha dado la espalda al Señor. Y es por eso que somos esclavos de los países poderosos. Siempre estamos endeudados, siempre esperando que nos den las cosas, que nos presten, que nos saquen de la miseria. Y no somos capaces hasta hoy en día. El caso del Perú, 200 años de independencia que hemos hecho. Ya basta de lo mismo, ¿verdad? Le hemos dado la espalda al Señor. Y confiamos en los hombres. Pensamos que va a venir un hombre, un presidente va a solucionar esto. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Dice hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incenciando a Baal. Nótese que estos pecados, como el falso juramento, la muerte, el robo y la idolatría, porque nos habla de incenciar a Baal. ¿Quién es Baal? Es un demonio al cual los judíos inclusive llegaron a adorar, y Dios, siendo celoso, lo provocaron a ira, hermano. Y muchas veces la idolatría es un pecado mortal que produce un celo profundo en nuestro Dios. Dios es muy celoso con nosotros, es muy celoso con su pueblo. No podemos darle la espalda e ir en pos de dioses ajenos y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Los judíos en Egipto conocieron muchos dioses a los cuales aprendieron a adorarlos y provocaron a ira a nuestro Señor. Inclusive a Baal le ponían los niños, los ponían al fuego, los pasaban pasar por el fuego. Y en Deuteronomio el Señor muy específicamente le decía al pueblo de Israel, le decía que no debían de pasar a sus hijos por el fuego, no debían de ofrecer incienso raro a dioses extraños. 10. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Seguiremos haciendo lo malo y pensaremos que Dios tiene misericordia y Dios nos va a seguir protegiendo. No, de ninguna manera, porque toda conducta infructuosa, todo pecado tiene sus consecuencias,
y el Señor no mira con agrado, pero sin embargo el Señor sigue amando al pecador, mas no a lo que el pecador hace. Es así como Dios ama al adúltero, ama a la prostituta, ama al ladrón, mas no ama lo que hace. Y el Dios se conmueve en su corazón. Y Él nos llama en esta mañana, nos llama a ti que estás escuchando posiblemente. Ya no más de lo mismo. Endereza tus veredas, endereza tus caminos, dice el Señor. Y nos dice también en el verso 11, en el verso 10, voy a corroborarlo para poder empalmarlo. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Señor, dice Jehová. Claro, el Señor ve todo, Él es omnisciente, omnipresente, Él lo ve todo, Él ve nuestro andar, Él ve nuestro salir y nuestro regresar, Él sabe en qué camino andamos. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel, porque a celo el Señor fue provocado por Israel. Verso 13, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la congregación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegos, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Qué fuerte es la palabra del Señor. Mire lo que dice el verso 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Gloria al Señor. La idolatría es un pecado que provoca la ira del Señor. Seamos consecuentes, seamos fieles a nuestro Señor. Seamos fieles. Enderezcamos nuestros caminos. El Señor es fiel, Él lo prometió. Él estará con nosotros. Dios es un Dios de pactos eternos. El pacto de Dios sobrepasa la muerte, porque Él dijo, he aquí estoy con vosotros hasta el fin. Aunque nuestro cuerpo muriese y estuviésemos bajo tierra, Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros hasta el fin. Si no hubiera sido así, no os lo hubiera dicho, porque voy a hacer morada para vosotros, para que donde yo esté, también estén ustedes. Para que donde yo more, ustedes moren juntamente conmigo, dice el Señor. Así que el Señor nos llama al arrepentimiento, amado hermano. ¿De qué manera nos puede hablar el Señor? ¿De qué manera ya queremos que nos hable el Señor para poder proceder a cambiar nuestros caminos, nuestros viejos caminos, esos caminos infructuosos? 19. Me provocarán ellos a ira, dice Jehová. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí,
Mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. El día del Señor está cerca, muy cerca, muy cerca. Sofonías 1:14 al 18 nos dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de gran angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente la destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Qué interesante como el Señor advierte a su pueblo, como el Señor advierte de lo que ha de venir. Y no es broma, el Señor viene, los días están muy cerca, hermano, muy pero muy cercano está la venida del Señor, y Él viene para salvar a su pueblo. Ya nosotros no estaremos aquí, pero viene el día temible, el día en el que el Señor derramará su ira sobre este planeta, sobre este lugar. Perdónenme que tenga que decirlo en esta mañana, pero es la verdad, no la podemos ocultar. Es la palabra de Dios la que asegura estos acontecimientos. Mire cómo el mundo hoy en día está en crisis, la pandemia y todo lo que ha venido. Y no es bueno lo que se viene, pero agárrese del Señor. Agarrémonos del Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él dijo: estaré con vosotros. Finalmente, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del verso 1 al 4, en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso del 1 al 4, finalmente, no todo queda en castigo, pero es una advertencia del Señor. Pero el Señor, así como nos advierte, también trae buenas nuevas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esta palabra preciosa y bendita. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vuelvo a repetir, el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay oposición, siempre la hubo. En los días en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Satanás, atrevido y contumaz, lo retó, pero él fue vencido. Gloria al Señor. Recibió su merecido, porque él fue exhibido públicamente en la cruz y él ganó esa victoria para nosotros. Y muchos han escuchado esta palabra 1000 veces seguramente y pensarán que somos como
como un disco que suena y suena y siempre dice lo mismo, hermano. Pero lo que acabo de decir es una verdad absoluta. El Señor públicamente lo exhibió públicamente y venció sobre él en la cruz. Él ganó esa victoria para nosotros y el Señor está con nosotros hoy en día. Así que hay esperanza. Estamos en los últimos tiempos de la gracia. No nos hagamos los graciosos, acudamos a la gracia de Dios, porque el Señor nos está llamando. El Señor está llamando a su pueblo, está llamando a gentes que no hemos conocido, para que los conozcan a Él, para que tengas una relación personal con Él. Esto no es broma, el Señor está pronto a venir y tiene agendada una cita con nosotros. Nos vamos ya, este lugar no nos pertenece, el Señor ha de venir por su pueblo. Y si tú que nos estás viendo o me estás viendo hacia el otro lado de la línea, quieres que el Señor te perdone y que el Señor restaure tu vida, yo te invoco que hagas una oración de arrepentimiento, invites a Jesús a tu corazón. Es la única solución, es la más grande solución para tu vida. Yo la hice hace muchos años y la verdad mi vida era un desastre, era una angustia constante, un fracaso continuo. ¿Qué más queremos que el Señor nos dé o nos regale sino su bendición? ¿Queremos más de lo mismo? No, yo dije, me cansé de vivir en lo mismo. Y eso es lo que debemos anhelar. Eso es lo que el Señor en esta mañana nos dice. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás fatigado de lo mismo? ¿Estás angustiado, temeroso, no puedes dormir? ¿Tienes problemas? Entrégaselos al Señor en esta mañana y Él hará. Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pero mira que yo hice esto, aquello y lo otro. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y el Señor tiene muchas bendiciones para tu vida. Amén. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, haz una oración conmigo. Yo también la voy a hacer en esta mañana. Y te voy a invitar a que me acompañes a hacer esa oración. Y con eso terminamos, ¿sí? No hay otra solución. Ni la psicología, ni los psicólogos, ni el terapeuta. No, hermano, no hay nadie que pueda superar la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. En Él, solamente en Él hay salvación, en Él hay esperanza. ¿Quieres vencer eso que no te deja vivir libre? Entrégale tu vida al Señor y verás el resultado. Vamos, repite conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo te invoco en esta mañana, en este tiempo. Te pido que vengas a mi corazón, Señor. Pero primero me arrepiento, Señor, de todo pecado, de toda maldad, de toda injusticia que cometí. Te pido que me perdones, Señor, me arrepiento. Yo vengo a ti, Señor, desesperado. Necesito un cambio en mi vida. Ven a mi corazón. Yo abro las puertas de mi corazón y te pido que entres, Señor, en mi alma, en mi vida, y me ayudes, Señor. Yo confieso con mi boca que Jesús es mi único y suficiente Salvador, y creo en mi corazón que Dios, Espíritu, le levantó de entre los muertos. Y te doy gracias porque yo sé que tu palabra dice que mi nombre es escrito en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, porque en esta mañana tú me bendices, Señor, con tu presencia. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por esa oración, si la hiciste de todo corazón. Romanos 8, 9 y 10 dice que si esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso está en Romanos 10,
el versículo 9 y 10. Búscalo. Ese es el tesoro que el Señor ha tenido guardado para ti en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Un abrazo a la distancia de todo corazón. Y a mis hermanos que me ven allí al otro lado de la línea, oro para que el Señor los bendiga en este día en gran manera, los fortalezca. A mí también, desde luego, nos dé su paz y nos dé su esperanza y sobre todo sus fuerzas para poder resistir los días malos que se avecinan, porque con Cristo todo lo podemos. Sin Él estamos en la miseria, hermano. No tenemos nada sin Jesús. Él es nuestro asiduo, Él es nuestro refugio, Él es nuestro socorro, Él es nuestro ayudador y Él es nuestra bendición, nuestra provisión. Que el Señor te bendiga, el Señor los bendiga. Un abrazo. Muchas gracias por estar ahí, por honrarnos con su presencia. Bendiciones. El Señor los bendiga en esta semana y los fortalezca. Gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos allá que se encuentran, Señor, escuchando esta prédica, Señor. Multiplica tus bendiciones y fortalécelos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un abrazo, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.